noches, depende de cuándo nos sintonicen. Nosotros somos los Chismolóficos y el día de hoy tenemos el episodio en el cual hablaremos sobre la hermenéutica de Maurizio Ferraris. Pues alguien que quiera empezar introduciendo un poquito. Bueno, primero que nada, pues este podcast está conformado por Torres Aguilar, Raimundo Hernández, Ricardo Cruz, Arlet Gómez, de las Piedras Rosaura, Treviño Michel. Bueno, ahora sí, hay que introducir un poquito. Bueno, pues primero que nada hay que hablar un poco qué es la hermenéutica, ¿no? Si vamos a hablar de eso, pues primero hay que saber de qué estamos hablando. Pues la hermenéutica más que nada es el arte, o se puede decir la ciencia, de entender los textos, de entender las cosas, analizar su mensaje más profundo a través de lo que quiso interpretar el autor, de lo que se define en los escritos, en su texto, y por supuesto lo que interpreta a través de este mismo. Sí, de hecho viene del griego hermeneia, que significa traducir o transcribir los textos a un entendimiento mejor. Yo quiero decir un dato curioso en eso que dijo de lo que significa, que Hermes viene del griego de Hermes, porque Hermes fue el dios que daba mensajes a los humanos, por eso se le dice hermenéutica. Muy interesante, ¿verdad? Eso yo no sabía, ¿eh? Todos los días aprende algo nuevo. Exactamente. Entonces, más que nada, la hermenéutica fue como clave para interpretar, por ejemplo, no sé, los textos religiosos de esa época, ¿no? Las leyes también. Es más que nada comprender cualquier cosa de la experiencia humana, ¿no? Y también creo que se puede considerar de cierta manera como un arte, porque a fin de cuentas es una interpretación. Sí, porque cada quien tiene como esta interpretación subjetiva, ¿no? De que, por ejemplo, yo puedo leer un texto y el significado que yo le tome no va a ser el mismo que ustedes vayan a comprender. Entonces es bastante curioso y bastante interesante ver que aún siendo esta práctica tan antigua, o sea, la llevamos a la actualidad y sigue siendo bastante útil. Sí, es destacar todo eso, cómo hasta el propio concepto puede ser considerado un arte o una ciencia, donde cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, analizamos, como mencionó Rosaura, los textos bíblicos en la antigüedad, textos de la antigüedad arqueológicos de las civilizaciones que se ven en la actualidad o se encontraron en aquellos entonces, y se buscaba una forma de interpretar al desconocer como tal el lenguaje que utilizaban en ese entonces y además su forma de interpretar las cosas. Se analizaba, se visualizaba y se trataba de dar un intérprete de cierto punto de lo que quieren decir y de lo que transmiten al lector. Sí, de hecho es la interpretación de mitos, interpretación de escritos sagrados. Un claro ejemplo es con la antigua Grecia, cuando tenían que escoger algo o tenían que decidir algo muy importante, iban al oráculo, en la cual sus deidades o sus dioses transmitían un mensaje y ya de cierta manera, como nosotros conocemos hoy en día, los sacerdotes o los líderes de aquella época daban el mensaje y ya los dirigentes interpretaban si era procedente o no era procedente continuar con su decisión. Creo que también tiene que influir mucho en la poesía y en el arte, porque es como cuando es una pintura y tratas como de interpretarla, pero en vez de una pintura o algo que tú ves simplemente como una pintura, una fotografía, etcétera, también es en la parte escrita. Por ejemplo, los poemas son muy subjetivos a veces, entonces se ocupa comprender a qué se refiere el texto. Bueno, aunque también hay que tener algo en la mente, ¿no? O en claro, que esta hermenéutica también nos advierte que no todo puede ser interpretado. Por ejemplo, más que nada Maurizio critica las ideas radicales inspiradas por Nietzsche, que ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Que más que nada comentaba que no existen hechos, solo interpretaciones, ya que estas interpretaciones, si llegaran a ser totalmente ciertas, borrarían una cierta parte de la realidad y nos dejarían en un mundo inestable, o sea, no estable, ¿no? De cierta manera. Creo que tiene sentido porque al momento de que una persona interpreta algo, le da un significado, y cuando otra persona interpreta lo mismo, lo interpreta de diferente manera. Si todo se interpretara de la misma manera, dejaría de existir la autenticidad en la idea de cada persona.
Y creo que algo muy importante de la hermenéutica es que si bien no se puede traducir o se traduce, tenemos que entender si lo que estamos traduciendo es un contexto histórico parecido al nuestro o es muy diferente, ya que algo puede ser escrito, algo puede ser pintado o algo puede ser interpretado, pero va a estar hecho en un contexto muy diferente, una vida muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, podemos interpretar una pintura, pero tal vez tenemos una interpretación a lo mejor mal, porque puede ser una pintura de los años 50, del siglo XIX, y nosotros estamos en el siglo XXI, donde estamos en un contexto completamente muy diferente al de antes. Sí, pero también quería agregar algo de eso, que es cierto que con el tiempo pueden tomar posturas diferentes, y con los países, las personas en general, entre más específico te vayas, más diferente va a ser la perspectiva. Y hay una frase que lo dice muy claro, que no hay interpretación sin prejuicios, y es según toda esa perspectiva que tenga cada gente, su forma de pensar, su cultura, todo el contexto que abarca y cómo eso puede ir variando con lo que es la interpretación de las cosas. Por ejemplo, un ejemplo que quiero rescatar de lo que dices es más que nada algo que se usa mucho en la actualidad, que es cuando, no sé, un familiar, un amigo te pregunta ¿cómo te sientes? Pues en realidad tu respuesta normalmente es así como, no, pues me siento bien, ¿no? Pero detrás de esto, cuando nos preguntan, la interpretación de la pregunta es cómo logramos responder, ¿no? Por ejemplo, su tono, sus gestos, sus movimientos, más que nada nos ayudan con el contexto de cómo tomamos esa pregunta nosotros. Perdón. Bueno, yo cambiando un poquito el enfoque del ejemplo, también me pongo a pensar, bueno, la hermenéutica nos ayuda bastante al momento de como estos avances tecnológicos, ¿no? Como una problemática, cada quien tiene su perspectiva, cada quien tiene la forma, pues tiene diferentes formas de pensar. Entonces esas problemáticas nos ayudan a avanzar, ¿no? Teniendo estos avances tecnológicos. Entonces también es como que otra forma de cómo ver que, o sea, la utilidad, ¿no? La utilidad misma de la hermenéutica. Nos damos cuenta que la hermenéutica básicamente está en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y siempre la estamos utilizando, con el ejemplo que tú dijiste, o también cuando con las noticias, nosotros interpretamos las noticias así de cada diferente manera. Sí, un ejemplo histórico que quería meter es de un pintor muy famoso, que hasta cierto punto podemos meterlo incluso en lo que es la hermenéutica y la interpretación, que es Vincent Van Gogh, que de hecho él dijo una frase muy famosa que se ve incluso en su biografía, que es que Dios lo envió a un mundo en la que la época no era la adecuada para sus pinturas, donde se interpretaba de esa manera. Cuando él era pintor, cuando él existía todavía, estaba vivo, sus pinturas no eran nada reconocidas, las consideraban incluso... Las rechazaban. Las rechazaban, las consideraban una basura, y que él no estaba hecho para la pintura. En cambio, hoy en día vemos cómo lo reconocen como uno de los mejores pintores y sus obras son consideradas simplemente arte puro. Sí, bueno, igual había leído en una parte de Gadamer, el autor Gadamer, y una de sus obras, que los prejuicios nos pueden hacer sordos a la interpretación o la traducción de las cosas. Nuestros prejuicios pueden hacernos no llegar al verdadero significado o la verdadera traducción de lo que queremos interpretar. Bueno, con todo este contexto podemos más que nada como cierre decir que el interpretar es algo inevitable. Lo hacemos todo el tiempo en todo tipo de comunicaciones, por ejemplo, desde un mensaje en WhatsApp hasta un texto, o cuando estamos escribiendo en la escuela, cuando el profesor nos explica cosas, lo tomamos de formas totalmente diferentes. Y la hermenéutica más que nada nos recuerda que siempre miramos desde nuestra historia, o sea, todo desde nuestra perspectiva, pero también hay un mundo que no desaparece, como comentábamos antes, gracias a que cada uno tiene, cada individuo tiene una interpretación diferente. Nosotros mismos ahora podemos estar interpretando de manera diferente la hermenéutica. Exactamente. Vale, o mejor. Sí. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos verlos pronto y nos vemos. Esperen el siguiente capítulo. Denle like.